Pueblo, Señor Dios, que hoy clama a ti, que hoy te dice, Señor Dios, te necesitamos, Señor Dios. Necesitamos, Señor Dios, de tu presencia, Padre Celestial, para levantarnos cada día, Señor Dios. Necesitamos de tus fuerzas, Señor Dios, para levantarnos y seguir, Padre Celestial. Que seas tú en esta mañana, Señor Dios, con nosotros, Padre Santo. Que seas tú, Señor, a través de tu palabra, Señor Dios, edificando, restaurando, sanando, Señor Dios, en este día, Padre Celestial. Hemos alabado, hemos exaltado tu nombre, Señor Dios. Y por eso hoy te decimos gracias, Señor Dios. Gracias porque tu presencia está en este lugar, Señor Dios. Gracias porque este lugar ha nacido en tu corazón, Señor, porque no ha habido impedimento, Señor Dios, para hablar de tu palabra, Señor Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Dios. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. La gloria y la honra al Señor. Invitamos por acá al pastor que trae la palabra en esta mañana. Amén. Muy buenos días, amada iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les decimos a cada persona que en esta hora está congregado con nosotros por medio de estas líneas, por medio de estas redes sociales. Bendecimos a cada uno de ellos, cada hermano, cada amigo, cada familia, cada familiar que allá en sus hogares hoy nos acompaña. Queremos en esta hora levantar una oración al Dios de la gloria, que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, porque estamos pasando tiempos muy difíciles, pero por la misericordia del Señor a nosotros nos ha mantenido en pie. Pero mucha gente no puede decir lo mismo. Hay gente que ha pasado por diversas situaciones, por diversos problemas. Hay familias que están pasando grandes tribulaciones en esta hora, en su vida sentimental, en su vida física, en su vida económica, pero también en su vida como familia. Dolor en su corazón por la pérdida de familiares, por pérdida de amigos, por pérdida de seres queridos, que estos dejan unos grandes vacíos en nuestra vida, pero que es una gran realidad la que estamos viviendo en este país. No es un cuento que se inventaron, no es algo que es lejano. Estamos viviendo, estamos metidos dentro de toda esta situación. Y es una gran verdad y tenemos que hablar de todas estas situaciones. Sabemos que tenemos un Dios que está por nosotros. Un Dios que dice que Él guardaría nuestras vidas. Pero también vemos que es una realidad. El Señor viene por cualquiera de nosotros. No tenemos una vida comprada. Por eso tenemos que cada día nosotros caminar tratando de hacer lo mejor delante del Señor, caminando en santidad como dice su palabra. Amén. Tratando de hacer las cosas que agraden a Dios y no las cosas que desagradan a Dios. Porque muchas veces se enseña de cosas desde los púlpitos, que todo está bien, que nada está pasando, pero no es la verdad. Dice la palabra del Señor que tendremos, el siervo del Señor es sufrido, que tendremos aflicción, que hay cosas que vendrán. Le decía el Señor al profeta, le decía, y mira lo que estos hacen en mi altar. Mira lo que estos hacen dentro de mi casa. Pero le decía, pero aún cosas mayores harán. Abominaciones y todo. Y todas estas cosas vemos que muchas veces se predican desde los altares. Pero no se predica una verdad. Estamos enseñando cosas que el Señor ha dicho que no las podemos enseñar, pero las estamos enseñando muchas veces. Diciéndole a la gente, no, si usted se convierte al Evangelio, nunca le pasará nada. Es una gran mentira. Porque dice la palabra del Señor que el siervo del Señor es sufrido. Entonces, mis hermanos, si su vida está a color de rosas, si en su vida nunca ha pasado nada, si en su vida nunca ha habido un conflicto, nunca ha habido un fracaso, si todo está bien, déjeme decirle, mi hermano, que no está en el lugar correcto.
no está en el lugar correcto. Porque todas estas situaciones, hablamos otra vez, las pasó el Señor Jesucristo. Y dice que tenemos que llegar a todos estos sufrimientos, a todas estas cosas, si queremos entrar al reino de Dios. Y vamos a orar un momentico por todas estas situaciones. Cada uno de mis hermanos, si tiene una situación, colóquela delante de Dios. Él sabe de qué está necesitado, pero el Señor le gusta que nosotros expongamos la causa delante de Él. En esta mañana, mis amados, quiero orar por la salud de la señora Yolanda Cuadros, allí en Cartagena. Quiero orar también por el hermano Alberto Piedrahíta, también en Cartagena. Que sea el Señor sobre su vida, dándole cada día más sabiduría y entendimiento, dándole cada día fuerzas para seguir avanzando y caminando en el propósito que el Señor ha tenido para con su vida. También pedimos por la salud de la hermana Carolina Herrera, que está delicada de salud allí en su lecho donde ella se encuentra. Hoy pedimos al Dios de la gloria que sea la mano de Él sobre ella, levantándole, que sea bendiciendo su hogar, su familia, su casa, todo de ella sea bendecido. Bendecimos también a cada familia que pertenece a la congregación de Fuego y Poder de Dios, pero también a aquellas familias que no pertenecen, aquellas familias que de pronto por X o Y razón también se conecta con nosotros. Hoy pedimos al Dios de la gloria una gran bendición sobre ellos. Padre amado, en esta hora, bendito Rey, yo te pido, Señor Dios, por cada persona, Señor, que en esta mañana ha pedido un milagro, por la salud de la hermana Milena Viña, que está también allí delicada, Señor. Pasa tu mano de poder sobre su vida, sánale, Padre, por tu bendita palabra. Hoy te pedimos, Señor, te lo rogamos, Dios de la gloria. Señor, sabemos que tú escuchas la oración que levantamos en este lugar, Padre. Por eso te pedimos, Señor, por una sanidad, bendito Dios, de tu pueblo. Sana tu pueblo, Señor. Sana Colombia, bendito Dios. Llévate ahora, Señor, todo eso, esa pandemia, esos virus, Señor Dios. Padre, quémalos con el poder y el fuego de tu Espíritu Santo, Dios. Hoy te rogamos, Señor Dios, guarda tu pueblo, guarda a tus hijos, bendito Padre. Mira a tus hijos, Señor Dios. Mira a tu pueblo, Señor. Mira a las familias, bendito Dios, que en esta hora, Señor, están pasando, Padre, por esas dificultades, por esos problemas, por esa angustia de perder un familiar, Señor, por la angustia de perder un ser querido, Dios. Padre, sabemos que de ti viene nuestro socorro, de ti viene nuestra esperanza, Padre. Por eso hoy yo te ruego, Señor Dios, trae el consuelo, trae fortaleza a aquellas familias, Dios. Trae, Señor, esa fortaleza que ellos necesitan, Padre. Levántate, Señor, por cada uno de ellos, bendito Rey. Levanta bandera por esa familia, Señor. Padre, guárdalas, Señor, guárdalas y trae, Señor, el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En esta mañana, Padre, clamamos a ti. En esta mañana, Señor, te pedimos, Dios, que tu gloria, Señor, se deje ver una vez más sobre tu pueblo. Que tu gloria se deje ver una vez más, Señor Dios, sobre aquellos, Padre, que han creído, Señor, a tu palabra, aquellos que han buscado tu rostro, aquellos que por cualquier problema, por cualquier dificultad, Señor Dios, tal vez han querido volver, Padre. Vuélvelos, Señor, al camino, tráelos nuevamente, Señor Dios. Hoy te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Hoy creemos, Señor, que tu palabra se cumple, Dios, que tu palabra es verdad, y hoy, Padre, declaramos por el poder de tu palabra, como dice ahí en 2 de Crónicas 7:15, dice tu palabra: y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque aquí se predica la palabra del Señor, aquí se predica la verdad, porque ahora he elegido y santificado esta casa, aleluya, para que esté allí mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, dice el Señor. Y entonces estamos confiados, estamos creyendo que los oídos del
Señor, que los ojos del Señor están puestos sobre este lugar, donde levantamos una oración, Padre, por un pueblo que gime, por un pueblo desesperanzado, por un pueblo angustiado, bendito Dios. Hoy te rogamos, Señor Dios, inclina tu oído y levántate, Señor Dios, levántate ahora, Padre, te lo rogamos, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Ten misericordia, Señor, de nosotros, ten misericordia, Padre, ten compasión de un pueblo, Señor, que sufre, de un pueblo que gime, bendito Dios, de un pueblo, Señor, que sale de los desiertos, pero vuelve allí, Señor Dios. Oh, bendito Rey, enséñanos el camino, Padre. Enséñanos, Dios de la gloria. Dinos qué tenemos que hacer, Padre. ¿Cuál es el camino, bendito Rey? Porque muchos, Señor, en esta hora no saben qué hacer, Padre. Pero de ti viene nuestro socorro. De ti viene, Señor, nuestro amparo. De ti viene nuestra fortaleza, Padre, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Hoy te bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y allí donde estamos le damos un aplauso al Dios de la gloria, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que está con nosotros, al que Dios de ahí allá. A Él sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, mis hermanos. Entonces, en esta mañana, mis amados, como decía al comienzo, nosotros debemos y tenemos que predicar una verdad. No nos ganamos nada, mis hermanos, con ponernos a predicar cosas que tal vez nosotros ni siquiera sabemos. De decir, como decían los profetas en aquellos tiempos, hay paz cuando dice el Señor, y no había paz. Porque muchas veces es fácil ponernos a decir cosas que después no tenemos cómo sustentarlas. De decir cosas y muchas veces profetizar cosas que no vienen de parte de Dios. Y entonces es una vergüenza. Y también hacemos quedar mal al Señor. Amén, así es. Porque van a decir, no, ese Dios que predica fulano es un Dios mentiroso porque dijo que iba a hacer y no hizo. Pero dijo el Señor, ¿y cuándo han estado en el secreto conmigo? ¿Cuándo han escuchado mi voz? ¿Cuándo escucharon lo que yo le dije? Porque corren a decir cosas muchas veces que yo no les he dicho. Y hacemos quedar mal al Señor y a su evangelio. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que, cada vez que el Señor nos permita predicar de su palabra, vamos a predicar verdad. Amén, gloria a Dios. Muchas veces la palabra que viene no es una palabra muy suave, pero si es la palabra del Señor, nosotros la recibimos. Decía el santo Job, ¿y acaso recibiremos del Señor solo las cosas que nos agradan y no recibiremos las que no nos agradan? ¿Recibiremos del Señor solo las cosas buenas y las malas no? Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Nosotros tenemos que cuidarnos de lo que estamos enseñando. Tenemos que cuidarnos de la palabra que nosotros estamos exponiendo. Más cuando en estos tiempos, cuando estamos en una casa, 2 o 3 personas, pues son pocos. Pero muchas veces se conectan con nosotros gente que nosotros tal vez no conocemos, no tenemos relación con ellos. Y son gente que también son estudiosos de la palabra y entonces van a decir, mire, lo que está predicando es verdad o lo que está predicando es una mentira. Hay gente que no come entero, como decimos nosotros. Hay gente que va a la Escritura y cumple la palabra, porque el Señor dice, escudriñad las Escrituras. Conoced la verdad y la verdad te hará libre. Porque el que no conoce, dice que el que no conoce la verdad, el que no busca la verdad, el que no sabe la verdad, siempre vivirá esclavo de una mentira. Tenemos que buscar la verdad. Y la verdad la encontramos en la bendita palabra del Señor. La verdad no la encontramos en libros que otros se sacan, que inventan. Mire que este libro, porque esa es la doctrina que hoy en día se está predicando. Una doctrina falsa, una doctrina de prosperidad, una doctrina de sanidades. Y eso no dice la Escritura. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. La Escritura no dice, venga y traiga parte o algo para que tenga sanidad. Y de acuerdo al volumen del dinero que usted coloca, así es grande el milagro. Diablo mentiroso, así no es. Y son las cosas que se están predicando desde los altares.
de los lugares que decimos que son lugares santos. El Señor no hizo eso. Y el Señor nunca ha mandado a hacer eso. Entonces, eso estaba sucediendo en aquellos tiempos de los discípulos, de los apóstoles también. En aquellos tiempos de los profetas. Porque cada uno predicaba lo que le convenía al pueblo. Y entonces, por tener lucro, por tener fama, entonces predicaban para alegrar el corazón del pueblo. Dice la palabra del Señor que el pueblo quería escuchar profecía mentirosa y el Señor les envía profetas mentirosos. Porque de acuerdo a lo que usted quiera escuchar, el Señor le va a dar. Pero el Señor siempre ha enviado siervos que predican la verdad. Pero el hombre o la mujer que predica la verdad siempre será menospreciado. El hombre o mujer que predica la palabra del Señor como está escrita, le dicen: ese pastor, esa pastora, ese líder es un líder anticuado. Está predicando todavía como si la Biblia tuviera tiempos nuevos. La Biblia ha sido, es y será siempre el libro que Dios ha dejado para el manual de nuestra vida. Amén. Es siempre. La Biblia tiene palabra, tuvo palabra en el pasado, tiene palabra para este tiempo y tiene palabra para el futuro. Porque es la palabra del Señor. Esto no pasa de moda. Esto siempre va a estar vigente. La palabra del Señor siempre va a estar vigente. Y entonces muchos desde los púlpitos hacen cosas extrañas. Llevan fuego extraño a los altares para tener un pueblo contento. Pero ¿qué nos importa si el pueblo no está contento mientras que Dios se agrade de lo que nosotros predicamos? Pero muchas veces nos gusta decirles cosas, darles el alimento así a la gente para que ellos estén, para que ellos permanezcan. Y no es así. Porque el que se va a ir, se va con palabras suaves o con palabras duras. Pero el que está caminando en el propósito de Dios, viene la palabra y siempre va a haber un gozo en su corazón, porque dice: es palabra de Dios. Dios me habló, Dios me dijo, eso era lo que yo quería escuchar. Eso es cuando nosotros predicamos una palabra verdadera. No es que como muchos, ¿no? Habló la palabra, uy, si hubiera estado Julano, esa palabra sí que le... No, si usted está, la palabra fue para su merced. Si nosotros estamos dispuestos, esa palabra es para nosotros. Y entonces vemos que el Señor, a través de la Escritura, exhorta al pueblo a que enseñemos la verdad, a que prediquemos una verdad. Porque cuando predicamos una mentira, vienen consecuencias a nuestra vida. Y en esta mañana no nos extendemos más, vamos a ir a la bendita palabra del Señor. En el primer libro de Timoteo, muchos conocemos y muchos conocen este texto. Timoteo, primera de Timoteo en el capítulo 4. Amén, mis hermanos. Y dice la bendita palabra del Señor, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Otra versión dice: en los últimos tiempos abandonarán la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada conciencia. La versión internacional dice que tiene encallecida la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque a todo lo que Dios creó es bueno y de nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Un buen ministro de Jesucristo. Hay otra versión que dice, acá hay un subtítulo que dice exhortación a Timoteo. Pero en esta Reina Valera dice un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas.
ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén y amén. Amén. Aquí nosotros podemos comenzar a ver un panorama de la situación que estaba pasando en aquellos tiempos el pueblo. Que cada uno predicaba de pronto lo que creía, lo que le convenía, tal vez a ellos también. Pero entonces Pablo que era un apóstol tremendo del Señor, ese sí que era un buen apóstol. Él se levanta y prepara a un personaje como Timoteo. Entonces él le hace una exhortación a Timoteo. Porque era que la tarea de Pablo, que le encomienda a Timoteo, encerraba serias dificultades en aquellos tiempos. Había mucha apostasía. Había cantidad de cosas que se predicaban. Y entonces Pablo le dice a Timoteo que en medio de todas estas dificultades, que él sintió la necesidad de escribirle una carta a Timoteo para enseñarle, para decirle, para exhortarle cómo debía comportarse en la congregación, con la sociedad y desde el altar, desde su sitio donde predicaba o a donde fuera a predicar. Y entonces él le escribe estas palabras a ellos. ¿Para qué? Para que por medio de la verdad pudieran combatir la mentira. Porque por medio de la verdad de la Escritura pudieran enfrentar a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos líderes que habían en aquella época. Porque es lo mismo que ahora. Ahora se predica y hay cantidad de gente que predica cosas, que dan profecías, que dicen cosas. Yo creo en la profecía. Yo creo en la profecía. Pero hay gente que se va más allá, a dar unas profecías que salen tal vez de su propio corazón y que después no resulta en nada. Porque la profecía, si viene de Dios, se cumple. Se tiene que cumplir. Porque es profecía, es palabra de Dios. Dice que el profeta es la boca de Dios, es la palabra, es la voz de Dios en esta tierra. Pero ¿qué tal cuando predicamos o damos una profecía de nuestro corazón, de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo que deseo para la otra persona? Tremendo, estamos metiéndonos en un lío. Y eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. Predica la verdad. Enséñales a predicar la verdad. Que no se vayan por otros caminos. Todo esto era para confrontar a aquella gente que estaba diciendo lo que no tenía que decir. Amén. Entonces, ¿qué manda el Señor? Dice que prediquemos la verdad. Por predicar la verdad hay mucho sufrimiento. Por predicar la verdad hay muchas dificultades. Porque nadie quiere que lo confronten con la palabra. Nadie, no, a mí no me hable de eso. Usted es un ridículo. Estamos en nuevos tiempos. Estamos en la época de que ya no es el mismo evangelio. Y es una gran mentira. El evangelio es el mismo. Porque no estamos enseñando otras doctrinas, otros evangelios. Es el evangelio del Señor Jesucristo. La doctrina es Cristo. La doctrina es la fe. Agarrémonos de esto. Nosotros tenemos que estar agarrados diario de esa fe inconmovible, que nadie nos mueva, que el Señor ha prometido algo para nosotros y que la fe me lleva a que esa promesa venga a un cumplimiento feliz a mi vida. Entonces eso es lo que nos está por lo que nos está exhortando el Señor, que nosotros tenemos que predicar la palabra, aunque vengan sufrimientos, aunque vengan dificultades, problemas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿sí? Porque muchas veces el siervo de Dios tiene esos bajonazos. Eso es el que diga que yo no ha sentido que haya habido días que de pronto quiere como dejar todo, como de fallecer. Es una gran mentira. Todos en un cierto momento nos pasa eso. El escritor de este libro, Lucas, afirma, dice, en otra versión dice, fortaleciendo a los discípulos, exhortándoles a que permanecieran ¿en qué? En la fe. En la fe.
y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No, aquí no dice que a pesar de una tribulación, muchas tribulaciones. Por eso hay veces que nosotros oímos decir a la gente, pero no, yo no sé qué pasa con mi vida. Salgo de un problema y caigo en el otro. Salgo de las llamas y caigo en las brasas. Pareciera que no salgo nunca de los conflictos, de los problemas. Pero ¿qué está diciendo el Señor? El Señor nos está diciendo que vamos a tener siempre dificultades, que siempre van a haber problemas en nuestra vida. Porque van a haber muchas tribulaciones. Vienen tribulaciones en nuestra vida sentimental, en nuestra vida física. A veces nos sentimos cargados, atribulados, no sabemos qué hacer. Pero ya estas cosas el Señor nos las había anunciado. Y entonces cuando la palabra del Señor le dice aquí a Pablo a Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuántas personas, después de haber conocido el Evangelio, después de haber degustado de las delicias del Evangelio, de las mieles del Espíritu Santo, cuántas gente que después de haber recibido milagros, de haber conocido el poder, la gloria, la bondad y la misericordia de Dios, vuelven atrás y siguen hablando mal del Evangelio? Ya no hablan de un Dios que hace milagros, sino un Dios que no cumplió sus promesas. Apostatan de la fe. Otro dice que abandonan la fe. ¿Y por qué sucede esto? Porque dice la palabra del Señor, por la hipocresía de muchos. Y entonces vienen unas consecuencias. Mire que en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, dice la causa, dice, y a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de su santa palabra. Mire que el dolor de Jeremías era tremendo por lo que se estaba haciendo, por las cosas que se estaban predicando. Él sentía un dolor inmenso en su corazón y él siempre lloraba. Por eso le decían que era el ministro del llanto o era el profeta llorón, porque él se dolía por un pueblo. Se dolía por un pueblo. Y esto me hace recordar un hermano que perdió a un familiar y él decía, yo lloré no por la pérdida, no porque él se hubiera muerto, porque todos tenemos que morirnos, sino porque no sé si él haya partido con Cristo o haya partido sin Cristo. Y ese es el dolor que nosotros debemos sentir como pueblos, como ministros del Señor, como hombres que Dios le ha placido colocar para que llevemos el Evangelio. Es sentir el dolor por aquellos que parten sin Cristo, porque aquellos que parten con Cristo nos llevaron la delantera, pero un día nos veremos con ellos allí. Amén. Pero ¿qué hay de aquellos que se fueron sin el Señor? ¿Qué hay de aquellos que partieron sin haber escuchado la palabra? Tal vez porque no hubo nadie que se la predicara. Tal vez porque ellos no la quisieron aceptar por cualquier razón que haya sido. Pero partieron sin Cristo y ese es el dolor. Hay una canción muy bonita que he escuchado por ahí, que le preguntan al Señor Jesucristo, ¿y tú por qué lloras? Y dice, yo estoy llorando por un pueblo por el que yo di todo y ese pueblo se está perdiendo porque dejaron de creer mi palabra. Por un pueblo que se fue detrás de otras cosas, dejando la verdadera doctrina de Jesucristo y se fueron buscando otras cosas, tal vez por su bien. Y esto sí es triste y esto sí es doloroso. Y sigue diciendo la bendita palabra del Señor, porque ella habla de gente hipócrita. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Tienen la conciencia cauterizada, encallecida, dice la palabra del Señor. Y no predican una verdad, predican a sus conveniencias. Dice, y prohibirán casarse. ¿Cuántas veces dicen, no hermano, ¿para qué se casan? Con el hecho que usted ya esté viviendo con un hombre o con una mujer, ya hay un matrimonio mentiroso el diablo. Porque dice la palabra del Señor que necesitamos una bendición. Y muchos dicen, no, pero mire que Adán y Eva, ¿quién los casó?
La palabra del Señor dice, y los bendijo Dios, y cuando Dios los bendijo, hay matrimonio. Primero hubo solamente hubo una unión de cuerpos. Pero cuando dice la palabra del Señor, y los bendijo Dios, ya ahí hubo un Padre, un Espíritu Santo en medio de ellos. Él fue el que los unió. No es cosa que las podamos ver, tocar, pero el Señor está ahí en medio de ellos. Y ya hay un matrimonio, ahí hay un matrimonio. Amén. Delante de Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Esto es solamente religiosidad. Muchos dicen, no coma esto porque es malo, no coma aquello porque eso es dañino, no coma aquello porque eso lo prohíbe Dios. Y entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo a través de su sacrificio? ¿Qué hizo? Es como decir, Señor, usted, eso no cuenta para mí. Y dice, y prohíben abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracia. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En la otra versión dice, para que ellos coman, para que coman los creyentes, dando gracias y santificando a Dios. Amén. Y entonces esto se vuelve, no haga esto, pero hacen otras cosas. Prohíben que coman ciertos alimentos, pero viven mandando a todo el mundo al infierno, juzgando a todo el mundo y diciendo esto y aquello. No, no es así. Y comienzan a enseñar vanas cosas. Y hay gente que no escudriña. Hay gente que se siente cómoda en el lugar donde están, como están. Así les digan lo que le digan, yo estoy aquí. Y nada, no miran la Escritura. Por favor, tenemos que ir a la palabra del Señor. Escudriñar la Escritura, porque a vosotros parece que allí está la vida eterna. Allí está la vida eterna. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo contrario? En el libro, ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo que estábamos leyendo, dice, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos es mala y su valentía no es recta. ¿Por qué? Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. En este tiempo está pasando lo mismo. Son impíos, aún en mi casa hallé maldad, dice el Señor. No fue solo allá afuera, dentro de la casa del Señor, donde se predicaba la palabra del Señor, había maldad. Los sacerdotes y los profetas eran impíos, no tenían piedad por un pueblo. Eran impíos. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras. Mire cómo estaba el pueblo. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. Hay una causa, hay una consecuencia cuando nosotros no predicamos la verdad. Cuando queremos engañar a un pueblo, cuando queremos engañar a nuestros hermanos, vienen unos problemas grandes. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 4 de Timoteo. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Ya lo leímos. La palabra santifica. Que todo lo que comamos, que lo hagamos dándole gracias a Dios. Es santificando todo lo que el Señor ha creado. ¿Por qué? Por medio de la oración. Por medio de la oración. En el libro de Jeremías, en el versículo 17 que estamos leyendo, dicen, y dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendré, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón,
dice, no vendrá mal sobre ellos. Lo que estábamos hablando al comienzo. No vendrá mal. Siga viviendo su vida como le parezca. Si es borracho, siga tomando. Si es ladrón, siga robando. Siga haciendo lo malo delante de él, que no va a venir nada. O sea, no existe un Dios. Porque dice la palabra del Señor que el necio dice en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Y entonces dice que andan en la obstinación de su corazón y dice, no vendrá mal. Y eso es lo que enseña. No, hermano. Si pecó, entonces venga, traiga una buena ofrenda y el Señor le va a perdonar. Si ha pecado, entonces haga una obra de caridad y el Señor le va a perdonar. No es así. Para que el Señor nos perdone tenemos que ir delante de Él, arrepentidos delante de Él, dejando atrás todas aquellas cosas que hacen daño para nuestra vida espiritual. Y que no es tan solo para nuestra vida espiritual, porque también hace daño para nuestra vida física. Y entonces el pueblo comenzaba a profetizar cosas y a decir cosas. Y el Señor dice en el versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a mi palabra y la oyó? ¿Quién? El Señor sabía que esos personajes que estaban predicando no habían estado en el secreto con Él. El Señor lo sabía. Él sabía que eran solamente personas engañadoras. Personas que estaban haciendo lo malo. Dice el versículo 9 de Timoteo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el... Perdón, me fui atrás. El versículo 6, donde dice, un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Cuando nosotros enseñamos la verdad, el Señor dice que somos buenos ministros de Él. Que somos esos ministros aprobados por Él. Cuando nosotros estamos hablando lo que Dios dice que hablemos. Pero muchas veces nosotros no hablamos la palabra de Dios. No, pero es que ¿qué tal esta palabra le caiga a un hermano y el hermano se duela? ¿Qué tal que el hermano no vuelva? ¿Qué tal que el hermanito no se vuelva a conectar porque el Señor le habló a través de esa palabra? El pastor dijo, y no me gustó lo que dijo el pastor, yo no vuelvo a escuchar prédicas, no vuelvo a conectarme en esa red porque para que me den garrote. No, eso no es garrote, es una exhortación, dijo el Señor. Amén, así es. Dijo el Señor, dice, enseña la buena doctrina. Enséñale a la gente. Dice esto, enseña, hermano. El que enseña bien la palabra del Señor, Él dice, Él mismo, el Señor dice, será un buen ministro. Será un hombre que es digno de llevar la palabra del Señor. Un hombre que no va a dejar el evangelio en vergüenza. Un hombre que no va a poner en vergüenza ni pisotear la sangre de Cristo. Es predicar la verdad. Que tenga palabras bonitas para hablar, elocuentes que las hable, pero que venga la verdad en medio de ella. Porque ¿qué sacamos con hablar bonito y decir cosas bonitas cuando vamos todo en contra de la palabra del Señor? La palabra del Señor está escrita y eso no necesita añadiduras. La palabra del Señor ya está escrita, no se necesita arreglarla. Ahí está, vivita. Es el alimento puro, vivo. Es la palabra del Señor. Y es lo que tenemos nosotros que cada día estar enseñando. Aquellas personas que de pronto necesitan de una palabra, enseñémosle la palabra como dice la palabra. Si no tenemos tanto conocimiento, pues busquemos la Biblia. Hay una concordancia, hay unas partes donde le enseñan a usted orar por el enfermo, por el afligido, por él. Entonces busque, mire, el Señor dice en medio de la aflicción que Él estará por usted, porque dice la palabra del Señor esto. No tenga miedo de los que se levantan contra ti, porque la palabra del Señor dice que pelearán contra ti, pero que no te van a vencer. Amén. Eso está escrito. Cuando la persona se siente que está sola, que está abandonada, entonces vamos a la Escritura. ¿Dónde? Abandonado. Entonces encontramos, aquí dice la palabra del Señor. No es digo yo, o yo creo que el Señor, no, es lo que el Señor dice. Eso es predicar la verdad. Eso es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Aprovecha algo.
pero no es todo. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Nosotros tenemos que vivir enseñando lo que Dios dijo que nosotros enseñáramos. Prediquemos la verdad, mis hermanos. Prediquemos el Evangelio. Miremos, busquemos. Si nos gusta mirar prédicas, que sean unas prédicas de hombres que tengan buenos testimonios, que prediquen una verdad. En estos tiempos la gente corre por el desespero, por una cosa y por otra. Entonces, para que la pandemia no llegue a su casa, para que el coronavirus no toque sus puertas, entonces venga, traiga una ofrenda grande. ¿Cuántos son en su casa? Pues somos 5, entonces traiga tanto porque para los 5. Si son 10, pues ya tiene que crecer más. No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo que nos guardará de todo mal y seremos salvos nosotros, nuestra casa, nuestra familia. Fuego y poder de Dios estará cubierto por el poder de la palabra del Señor, por su sangre preciosa. Estaremos cubiertos. Démosle un aplauso al Señor en esta hora. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Es tremendo lo que se está predicando en los últimos tiempos. Es tremendo. Pero ¿qué dice el Señor? Dice la palabra, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron de su corazón. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver del mal camino y de la maldad de sus obras. Porque el Señor es el que nos da las pautas. El Señor es el que nos enseña cómo tenemos que manejar a un pueblo, cómo tenemos que aconsejar. Por eso yo siempre le pido al Señor, Dios coloca en mí un espíritu de consejo. Porque es difícil dar consejos. Y el Señor dice muy claro, dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en la otra versión dice, si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír, claro, porque si yo aplico lo que Dios me está diciendo, yo sé que el pueblo va a ser receptivo. Si yo hablo lo que Dios me dice, yo sé que el pueblo va a escuchar y el pueblo se va a volver porque es palabra de Dios. Y entonces los haría volver al pueblo y no habrían hecho lo hubiera hecho volver del mal camino y de la maldad de sus obras. Porque es que ¿a dónde iremos nosotros? ¿A dónde iremos nosotros? Huyéndole a Dios. Cuando Él dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios de muy lejos. Dios está en todas partes. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en esconderijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo la tierra, dice el Señor? Yo he oído lo que aquellos profetizan. Dijeron profetizando mentiras en mi nombre, diciendo soñé. Uy, es que el Señor me reveló. El Señor me dijo. El Señor... ¿no? Y esto me hace acordar de una hermanita que venía por ahí. Decía, pastor, fue que el Señor me reveló que viniera aquí porque usted me tenía que dar 30,000 o 40,000 pesos. El Señor me mandó para acá. ¿Sí? Y comenzaba. Pero si el Señor la hubiera enviado, Él mismo me hubiera mostrado mi dirección. Pero no me hubiera puesto a buscar por todas partes donde había un pastor cristiano, donde hubiera un hombre cristiano, un hombre de Dios. Porque Dios las cosas las hace perfectas. Sí. Entonces no lo hubiera puesto a buscar. Mire, ya le reveló allá en la casa hasta el color de las puertas. Y aquí hubiera llegado. Entonces, y así eran las profetas. Soñé. Recuerdo también hace mucho tiempo, también una hermanita vino y... No, mi hermano, es que el Señor me puso en el corazón que viniera aquí, que usted me venía a prestar 150,000 pesos. Y uno comenzando el evangelio se deja enredar de todas las cosas que le dice. Por eso yo digo, no nos dejemos engañar. La palabra del Señor dice, no se dejen engañar. ¿Qué hice yo? Mi esposa tenía por ahí una plata, saqué los 150,000 pesos y hasta el día de hoy
siguió con eso en su corazón. Yo ya perdoné, bueno, lo digo por testimonio, porque mucha gente se deja enredar de cosas, hasta el día de hoy. Pero la gente dice, soñé. Y el Señor dice, ¿y hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensa cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mí por Baal. Porque lo que hacemos cuando comenzamos con todas estas situaciones, con todos estos cuentos, es hacer que el pueblo se desvíe del verdadero Dios. Se van por otras cosas porque quedan dolidos. ¿Qué tal que, por ejemplo, en aquella situación, en lo que yo les acabo de contar, yo hubiera dicho, no, pero uno bien mal. Y el Señor manda a otro para que le dé lo que a mí me hace falta y se pierde, pues el Señor está en contra mía. Si estoy pasando dificultades y me mandan a que me quiten lo poco que tengo, pues, hombre, Dios no está conmigo. Y mucha gente se aparta del Señor por esos malos testimonios. Mucha gente no quiere saber de Dios por esos falsos profetas, por esos falsos maestros, por esos falsos pastores que, pudiendo decir la verdad, se inclinan por una mentira. Predican engaños, hablan engaños. Y el Señor ya lo estaba hablando aquí en la palabra. Dice, porque por esto mismo trabajamos y sufrimos. El evangelio es sufrido, mis hermanos. Trabajamos para la obra del Señor, pero muchas veces pasamos muchas dificultades, pasamos mucha necesidad. Muchas veces dicen, no, el pastor está bien, el pastor eso no, los pastores están bien, pero no todos, mis hermanos. Amén. No todos. No, el pastor Alipio debe estar rebosando de allí, debe tener todo en abundancia, porque cada vez que lo vemos tiene corbata, es una que me la lavo y me la coloco. Pero muchos ven eso, no, mírenlo cómo está. Deben de estar bien. Pero ¿qué dice? Nosotros pasamos sufrimiento como cualquiera. Como cualquiera, dice la palabra del Señor, porque por esto trabajamos y sufrimos. ¿Y qué sufrimos nosotros? Oprobios. ¿Cuántas veces nosotros recibimos todo esto? Murmuraciones, críticas por predicar el evangelio. Oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Sigue esperando y verá. Y le dicen a uno, ¿cómo está su situación? No, mijo, pues esperando en el Señor. Siga esperando en el Dios. Siga esperando y hay oprobio, hay rechazo. A otros le dicen, pero usted debe estar bien, porque es que los pastores se llenan de plata. Mi familia lo ha dicho. No mi casa, no mis familiares, perdón. No mi familia. Pero hay familiares que han dicho, ya Alipio está bien porque se volvió pastor. Y los pastores son ladrones. Y lo dicen nada. Y yo pregunto, yo a nadie le quita un peso en el ministerio para comprarme nada. Lo que hay en la congregación ha sido porque Dios lo ha colocado en el corazón de cada uno de ustedes. Y por eso está. Y si no, no tuviéramos nada. Porque yo no le he dicho a nadie, deme para comprar esto, deme para comprar aquello. Dios lo sabe. No necesito más testigos que Dios. Dios es testigo. Y entonces recibimos oprobio. Pero esperamos en ese Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen en Él. Eso dice la Escritura. Y Timoteo, Pablo le exhorta a Timoteo en esta situación. En el versículo 11 le dice, y esto manda que enseñan y enseñan. O sea, yo le mando que enseñe la verdad. Ninguno tenga en poco su juventud. Esa es otra situación. Porque ya no hay gente, ministros de Dios, aprobados por el pueblo. Porque si es joven, ese muchacho que va a saber de la vida. Y si es viejito, ya el pobre viejo ya ni ve. Entonces, el joven puede predicar la palabra del Señor con tanta libertad siempre y cuando dé un testimonio. Porque no vamos a dañar el testimonio. No vamos a dañar el evangelio por nuestro mal testimonio. Dice la palabra del Señor, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Y mire que yo por eso digo, Pablo era un verdadero apóstol. Pablo no se quedaba encerrado en un solo lugar haciéndose llamar apóstol, mis hermanos. Apóstol que ni siquiera salen de sus congregaciones. Pregunta uno, ¿y cuántas iglesias ha plantado? No, ninguna. Les he dado cobertura a 5 o 6. Eso no será apóstol. La palabra del Señor dice que el apóstol iba, levantaba un hombre de Dios, lo colocaba allí, plantaba una iglesia, la dejaba y seguía caminando. No se atornillaba en ninguna obra. Por eso dice la palabra del Señor, entre tanto voy. No estaba ahí, no estaba con Timoteo. Él escribe, porque él estaba haciendo otras cosas, estaba trabajando en la obra del Señor, enseñando un evangelio, llevando una verdad sin engaño. Y dice, entre tanto voy, entonces lo exhorta. Le dice, entre tanto voy, ocúpate en la lectura, miren lo importante, no deje la palabra. Siempre esté en la palabra. Si tiene una dificultad, si tiene una duda, busque la palabra del Señor y ella le va a revelar. Amén. Sí, entonces mientras tanto voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, no en el regaño, en el consejo. Mi hermano, enderece su camino. Siga haciendo lo bueno. No se distraiga. No coja ni a derecha ni a izquierda porque te vas a perder. Pero la exhortación es así, es con humildad. La exhortación no es grito, hermano, es que si no se arrepiente. No, hermano, si no se arrepiente, usted sabe para dónde se va, para el infierno. Pero no es regañar, es exhortando, es aconsejando. Y entonces dice, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Tres motivos muy importantes: la lectura de la palabra, el consejo para los hermanos y la enseñanza, enseñar bien el evangelio, enseñar una sana doctrina. Eso es lo que le decía aquí el apóstol a Timoteo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que no vayan a decir, pero usted que dice que la palabra es la que lo encamina, que la palabra es la que lo santifica y usted anda desordenado. Ocúpate de esto, le decía. No crean en fábulas de gente mentirosa, gente chismosa que vive inventándose cosas por atraer un pueblo. No crean eso. Predica la verdad. No engañe a la gente. Predica, ocúpate de estas cosas. Permanece en ella. Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Lo que a mí me aprovecha, le aprovecha a los demás. Ten cuidado de ti mismo. Ojo, ten cuidado de ti mismo. Que la gloria, que el orgullo, que la vanidad no sea la que está reinando en su vida. En su vida tiene que reinar es la humildad y la obediencia. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de qué estás predicando. Cuídate que le está enseñando a un pueblo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque si yo predico una mentira, el pueblo sigue esa mentira y nos vamos todos al derrumbo. Todos nos vamos al abismo. Porque me siguen, porque mucha gente sigue al pastor con los ojos cerrados. Por eso el Señor dice que nosotros somos ovejas. Que muchas veces oímos nomás la voz del pastor y entonces creemos todo lo que el pastor dice y las ovejitas ahora sí. El pastor habla y las ovejitas van todas detrás sin mirar nada. Pero nosotros tenemos un libro en el cual nosotros podemos darnos cuenta de si que lo que se está predicando es una verdad o es una mentira. Si nos están predicando verdad o nos están predicando engaño. Que me muestre alguien en la Biblia que hubo alguien que pagó por un milagro. Hubo alguien que pensó comprar la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué dijo? Dijo que tu dinero perezca contigo. Porque Dios no necesita dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata. De todo lo que existe es Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Que nosotros no somos nada ni tenemos nada que no venga del Padre. Que todo lo que tenemos, lo que Dios permite que nosotros tengamos, es porque Él nos lo ha dado. Él lo ha colocado en nuestras manos, pero todo le pertenece a Él. Nada es nuestro, nada. Pero a veces engañamos a la gente. Engañamos a todos. Siga así, hermano. Siga como usted está viviendo, que así está bien. El Señor no castiga, dice mucho. No, el Señor no castiga. Y la palabra del Señor dice lo contrario. Dice que Él castigará a su pueblo.
Él castigará. Él tiene su vara para un pueblo rebelde, para un pueblo obstinado. Y qué peor castigo es que por nuestra soberbia, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, nosotros estemos apartados de Dios. Es el peor castigo. Porque dice la palabra del Señor que Él está con los humildes, pero que al altivo lo mira de lejos. Eso ya es un castigo tremendo. No poder nosotros estar al lado del Maestro. No poder estar nosotros en la presencia de Dios. Que si un día partimos, que sea partiendo y estando con Él. Mire qué peor castigo es partir sin Cristo. Que no podamos participar de las bodas del Cordero. Que no podamos estar allá en los lugares celestiales, en esa ciudad que dice la palabra del Señor. Eso es un castigo grande para nuestra vida, para nuestra alma. Entonces, mis hermanos, Dios sí castiga, porque nos aparta de su gloria. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Él dice y comenzamos a predicar una mentira para tener un pueblo contento. Y entonces formamos de nuestras congregaciones no una congregación en santificación, sino un centro de espectáculos, de show, que es lo que se hace. Y la gente vive contenta. Y a todo lo que dice le dicen amén, amén. Mentirosos, porque están predicando lo que no es verdad. Hay muchas congregaciones así, muchas. Que Dios nos guarde cada día, porque Dios ha prometido que Él escuchará la voz que se hace en este lugar, porque en este lugar está colocado el nombre del Señor. Mis hermanos, yo les bendigo en esta mañana con toda bendición que viene de lo alto, y yo les recuerdo que con Dios no hay pierde. Vamos a orar para quedar despedidos de este servicio.